lo que vas a descubrir en este video te va a sorprender en México. Ese país que muchos en Estados Unidos veían solo como un destino turístico o un lugar de paso, hoy se ha convertido en el auténtico paraíso para los jubilados estadounidenses. ¿Why no lo digo yo? Lo dicen las estadísticas, lo dicen los números, lo dicen las historias de miles de personas que cada año cruzan la frontera para cambiar el final de su vida por algo que parece un comienzo. Quédate hasta el final porque vamos a revelar no solo porque México es el destino favorito para retirarse, sino también cuáles son las consecuencias, las tensiones y las verdades que pocos quieren contar. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Cada semana te traigo la otra cara de la migración, la economía y la cultura en América Latina contada como nadie más se atreve. Piénsalo un segundo en Estados Unidos. Más de 10.0 personas se jubilan cada día y muchos de ellos se enfrentan a un problema brutal. Su pensión no alcanza. Los precios de la salud son inabarcables. La vivienda es carísima y la soledad crece. ¿Cuál es la alternativa? México tan cerca, tan accesible, tan barato en comparación, pero al mismo tiempo tan lleno de vida y cultura, y comida, y calidez. ¿Qué opinas tú? ¿Es lógico que miles de jubilados busquen aquí lo que su propio país no les puede dar? Las cifras oficiales son claras. Hay más de 15 millones de ciudadanos estadounidenses viven en México y una gran parte son jubilados. Lugares como San Miguel de Allende, Ajijic en Jalisco o Mérida en Yucatán se han transformado en verdaderos enclaves de jubilados extranjeros. En Ajijic, por ejemplo, se estima que casi el 40% de la población es extranjera, principalmente de Estados Unidos y Canadá. ¿Puedes imaginarlo? Pueblos enteros que cambian su ritmo, su idioma y hasta sus costumbres porque miles de jubilados decidieron que ahí es donde quieren vivir el resto de sus días. Y aquí viene lo más impactante, con lo que en Estados Unidos apenas alcanza a pagar renta y seguro médico. En México se vive con lujo. Un jubilado que recibe una pensión de $2.0 al mes en Estados Unidos viviría al límite en ciudades como Nueva York, San Francisco o Miami, empero, con esos mismos $2.0 en México, puede pagar una casa cómoda, servicio doméstico, atención médica privada, salir a cenar varias veces a la semana y aún le sobra para viajar. ¿No es eso un cambio brutal de calidad de vida? Pero ojo, no todo es tan idílico como parece. La vaca masiva de jubilados extranjeros genera tensiones que nadie puede ignorar. Los precios en las ciudades más populares han subido, el mercado inmobiliario está cambiando y muchos mexicanos sienten que ya no pueden pagar en sus propios barrios. Es justo que mientras unos disfrutan de un retiro de ensueño, otros se ven obligados a abandonar sus casas por la presión de los precios. Espera, porque más adelante hablaremos de los conflictos que esto está provocando. Hablemos de salud en uno de los motivos principales por los que tantos jubilados eligen México es el costo médico. En Estados Unidos, una operación sencilla puede costar $20.0 o más en México. Esa misma operación cuesta menos de una décima parte. ¿Why no solo eso? Los jubilados cuentan que la atención es más humana, más cercana, menos burocrática. En ciudades como Guadalajara o la Ciudad de México, hospitales privados atienden a miles de estadounidenses cada año, al punto de que se ha creado lo que se conoce como turismo médico. ¿Puedes creer que hay seguros de Estados Unidos que ya incluyen coberturas en México porque sale más barato que tratar a sus propios ciudadanos dentro del país? La vida social también es un factor clave. Imagina pasar tu vejez en un lugar donde el sol brilla casi todo el año, donde las calles están llenas de música, donde las fiestas patronales se celebran en cada barrio y donde, además, tienes una comunidad enorme de compatriotas con quienes compartir. Los jubilados en México no solo viven mejor económicamente, también viven más acompañados. Muchos dicen que nunca habían tenido tantos amigos ni una vida tan activa como ahora. ¿No te parece irónico que encuentren esa felicidad al final de la vida en otro país? Pero volvamos a los datos duros. En los últimos 5 años, la migración de jubilados estadounidenses a México ha crecido más de un 30%. San Miguel de Allende fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero también es ya considerado el retiro de lujo. The America. Ahí, los cafés sirven en inglés, los médicos hablan en inglés, hasta los plomeros se anuncian en inglés. ¿Es esto un paraíso para los jubilados o un proceso silencioso de gentrificación? Lo más curioso es que para muchos de ellos, México no es un destino de escape,
sino un plan estratégico. Jubilados calculan cuánto costará su vejez en Estados Unidos y cuánto en México. La diferencia puede ser de cientos de miles de dólares en gastos de salud, vivienda y servicios. La lógica es aplastante en sí, puedes vivir mejor, con más dignidad y sin preocuparte por cada factura. ¿Por qué no mudarte? Aquí viene otra pregunta polémica. ¿Están los jubilados aprovechándose de México o están, de hecho, beneficiando a la economía local? Porque es cierto, el dinero que traen se gasta en México, genera empleos, impulsa negocios y levanta comunidades enteras. Restaurantes, farmacias, taxis, servicios de construcción, pero también es cierto que los precios suben y los locales a veces quedan fuera del mercado. ¿Qué opinas tú? ¿El saldo es positivo o negativo? Un ejemplo claro es la ribera del lago de Chapala. Hace 30 años era un destino tranquilo y barato. Hoy es un enclave internacional con precios de vivienda comparables a ciudades estadounidenses medianas. Muchos mexicanos se ven forzados a mudarse a zonas periféricas, mientras jubilados disfrutan de casas frente al lago. ¿Es esta una nueva forma de colonialismo económico o simplemente el resultado de la globalización? Y aquí un cliffhanger, espera hasta el final porque vamos a contar la historia de un pueblo mexicano que prácticamente fue tomado por jubilados extranjeros y cómo eso cambió para siempre su identidad. Hablemos de otro tema, la seguridad. Muchos estadounidenses tienen la imagen de México como un país peligroso, pero cuando llegan a sus comunidades de retiro, descubren otra realidad. Vecindarios tranquilos, vigilancia comunitaria, un ambiente más relajado que en algunas ciudades de Estados Unidos. Hay quienes incluso dicen sentirse más seguros en Ajijic que en Chicago o Los Ángeles. ¿Te sorprende? El clima también juega un papel fundamental. Lugares como Mérida ofrecen sol todo el año. Ajijic presume de tener el mejor clima del mundo, según muchos de sus habitantes. San Miguel de Allende ofrece un invierno templado y verano soportable. Para alguien que viene de los inviernos brutales de Minnesota o de Nueva York, esto es literalmente un sueño. Otro factor que muchos no mencionan, el sentido de respeto y cuidado hacia los mayores. En México, el adulto mayor no es invisible, como ocurre tantas veces en Estados Unidos. Aquí tienen un lugar en la mesa. Se les da la palabra, se les escucha. Muchos jubilados sienten que recuperan una dignidad que habían perdido en su propio país. ¿No es acaso eso tan valioso como el dinero? Pero volvamos a la atención. Ansí, México es un paraíso para los jubilados, que significa para los jóvenes mexicanos que ven cómo los precios suben, cómo las casas se encarecen y cómo barrios enteros se transforman para complacer a los extranjeros. ¿No debería el gobierno regular mejor estas dinámicas? ¿O crees que la inversión extranjera debe fluir sin límites? Algunos críticos dicen que si las tendencias continúan, ciudades como Mérida o San Miguel de Allende se volverán inaccesibles para los mexicanos de clase media. Ya hay quejas de desplazamiento, de pérdida de identidad cultural y de tensiones sociales. Y aquí entra otra pregunta incómoda. ¿Puede un país seguir siendo auténtico si se adapta tanto a los extranjeros que olvida a su propia gente? Ahora, la historia que prometí, Ajijic, un pequeño pueblo en la ribera de Chapala, se transformó en las últimas décadas en un pueblo estadounidense dentro de México. Cafeterías con nombres en inglés, librerías con libros en inglés, carteles en inglés. Los jubilados se integran económicamente, pero muchos nunca aprenden español. Los jóvenes mexicanos del pueblo cuentan que ahora sienten que viven en un lugar que ya no les pertenece del todo. ¿Qué piensas tú? ¿Esto es integración o invasión? Y sin embargo, para cada crítica, hay también una historia positiva en hospitales que antes estaban en ruina. Ahora funcionan gracias al dinero extranjero. Calles que estaban olvidadas ahora tienen pavimento. Negocios que no habrían sobrevivido ahora prosperan. La llegada de jubilados es un arma de doble filo, y ese es el corazón del debate. Lo cierto es que México ofrece a los jubilados estadounidenses algo que su propio país no les da en calidad de vida. Comunidad, salud accesible y un entorno donde no se sienten desechados. Ese es el secreto de por qué cada año y más deciden mudarse aquí. La gran pregunta es, ¿qué pasará en los próximos 10 años? ¿México seguirá siendo este paraíso o la presión de los precios, del turismo y de la globalización lo cambiarán todo? Quédate atento porque este tema recién comienza y en próximos videos vamos a analizar cómo estas
dinámicas afectan a la juventud mexicana y a la economía nacional. Antis Duart, dime en los comentarios, si pudieras jubilarte en México, ¿qué ciudad elegirías? ¿Prefieres la tranquilidad de un lago, el calor de Yucatán o la vida cultural de San Miguel de Allende? Y suscríbete ya, porque vamos a seguir explorando los secretos detrás de la migración y el impacto de los extranjeros en México y América Latina.